semanas hablamos sobre el llamado pastoral. La semana pasada vimos el trabajo pastoral, su trabajo y todo eso. Y hoy, hermano, vamos a ver a la sumisión a los pastores. Ahora va a hablar a toda la iglesia, incluyendo pastor, líderes, incluyendo, hermano, la membresía de la iglesia. Cómo la palabra de Dios o cómo Pedro insta aquí en estos 5 versículos, de que cómo la iglesia en general pueden estar sumiso a los pastores o sumiso a que la gloria o que la iglesia siga avanzando. Y eso, mis amados hermanos, vamos a ver 3 puntos muy importantes de lo que la palabra de Dios nos va a animar. Los ancianos que habla ahí, hermano, en el capítulo 5, en el verso 5, son los pastores líderes espirituales de la iglesia. Es lo que vamos a ver, mis amados hermanos. Número 2, los miembros de la iglesia, en especial la gente joven, deben dar honra y respeto al liderazgo de la iglesia. Y eso es lo que nos anima, de dar honra, de dar respeto al liderazgo, porque a veces, mis amados hermanos, ya rápidamente quieren subir al liderazgo. Más hoy en día, hermano, mira lo que les voy a decir, hermano. Hoy en día, porque queremos agarrar a la gente joven, entonces metemos toda clase de música, toda clase de estrategia para entretenimiento, para que la iglesia, para que los jóvenes se sienten bien. Entonces, esto es un grave peligro. Entonces ya suben sobre la autoridad que Dios ha puesto. Muchos pastores han perdido su liderazgo. Y a la vez, mis amados hermanos, han renunciado porque la membresía dijeron, esto está bien, aunque ante los ojos de Dios está mal, pero mientras que la congregación en general está bien, entonces pierdan el respeto al liderazgo y ese es un problema que causa. La sumisión es una actitud fundamental de la madurez espiritual. Amén. Hermano, cuando la membresía está sujeto al liderazgo, eso, hermano, da evidencia de que la persona se está creciendo espiritualmente. Y son estos 3 puntos que la palabra de Dios nos va a hablar. Pero también, mis amados hermanos, esta es la primera, la sumisión. Si hacemos una pregunta, ¿por qué nos dice Dios que nosotros debemos de estar sometidos o sujetos al liderazgo? Ya vimos el liderazgo pastoral, cómo es su trabajo, si enseña, si educa, si guía, si cuida, entonces es fácil de tener sumisión. Pero la misma palabra de Dios nos dice cómo hacerlo. En estos pasajes nos dice cómo hacerlo, con humildad. La humildad es fundamental. Con humildad podemos hacer. Si no hay humildad, hermano, no podemos estar sujetos ni al pastor, ni a un líder de trabajo. Eso está incluido hasta ahí, hermano. Si yo no tengo humildad, no me humillo, yo voy a decir hasta a mi jefe qué es lo que no tiene que hacer y qué es lo que tiene que hacer. Entonces voy a causar un problema, porque cuando yo no me someto bajo una autoridad, me van a echar seguramente. Cuando hablo socialmente o en el trabajo. Y así igualmente, por eso Dios enfatiza la humildad. La número 3, hermano, la actitud necesaria para una vida cristiana victoriosa es la confianza en Dios. Mira cómo Pedro fue usado por Dios, hermano. Primero dice, sométense, sujétense. Y después dice, sumiso unos con otros. Y después de eso, pero esa sumisión tiene que ser con humildad. Y después, al final, hermano, lo dice a la congregación, o a sus lectores, lo dicen, pero usted tiene que tener confianza en Dios. Porque donde va a estar esa actitud de humildad está en el Señor, en Cristo Jesús. Si usted no está sumiso bajo la poderosa mano de Dios, que más al rato lo vamos a ver, entonces usted no puede tener humildad. Esa es la realidad que nos va a enseñar. Es la introducción, hermano, para darnos cuenta de los 3 puntos que nos va a tocar la palabra del Señor. Y nos vamos a la palabra que es en el verso 5. Mira cómo dice, hermano.
cuando lo tienen para ver juntos esta palabra. Amén. Amén. Igualmente dice, jóvenes, estad. ¿Cuál es la primera palabra, hermano? Sujeto. ¿A quiénes? A los ancianos. Y después viene, y todos sumisos unos con otros. Porque, hermano, el cuerpo, Pablo ilustró mucho la iglesia con el cuerpo humano. Esta mano derecha está sumiso a todo el cuerpo, ¿no es cierto? Nunca puede decir esta mano, no te necesito. O este ojo no puede decir al oído, no te necesito. Está sumiso. Lo que ve este ojo es lo que hace todo el cuerpo. Y lo que escucha, ¿verdad? Que cuando escuchamos algo rápidamente nos volteamos a ver, ve que cómo está sumiso el ojo al oído. Lo que escuchó el oído rápidamente, si escuchó un ruido acá atrás, no es el ojo que escuchó, sino el oído que escuchó, pero el que va a ir a ver, el que lo lleva, esa atención es el oído, entonces rápidamente se voltea. Entonces es la sumisión. Entonces, y el cuerpo de Cristo, hermano, el cuerpo de nosotros como miembro de una iglesia, estamos sujetos unos al otro, sumisos unos al otro. Cuando le duele a alguien, nos duele a todos. Cuando uno está en alegría, nos alegramos todos. Cuando la iglesia está caminando mejor, caminamos todos. Y cuando alguien que está padeciendo persecución, o cuando alguien está padeciendo una tentación del enemigo, entonces nosotros nos confrontamos, nos ayudamos, nos animamos, decimos, hermano, yo pasé allí, hasta peor lo que he pasado yo. Esa es la sumisión entre unos a otros. Pero cuando no hay sumisión entre unos a otros, hermano, en vez de levantar, en vez de decir que mira, he pasado yo ahí, nosotros nos sentimos más superiores, decimos, mira, y este es el hermano, mira cómo está haciendo y se está cayendo. No entendemos nosotros que un día pasamos allí. Y ese es por eso Pedro dice sumiso unos a otros. Y ahí entramos en revestido de humildad. Más al rato lo vamos a enfocar, vamos a entretenernos un poco cómo nosotros podemos revestirnos. Es la palabra tan clave, revestimiento, de poner algo de humildad. ¿Y de dónde viene? La Biblia nos va a enseñar, hermano. Y viene algo tan interesante en este pasaje, hermano, porque Dios resiste. Uno de los salmos dice, Dios aborrece la soberbia. Dios aborrece el altivo. Entonces algo que rechaza, y Pedro dice, Dios resiste a los soberbios. Mira, hermano, hasta Dios da gracia a quien, a la humildad. Pero número uno que podemos ver, hermano, la falta de sumisión a los ancianos no solo dificulta el ministerio, sino que frustra la gracia de Dios. Y esa es una verdad, hermano. Y le voy a poner un ejemplo tan sencillo aquí. Cuando no está sumiso, cuando uno no tiene sumisión dentro del cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que sucede? Empieza a poner a batallar el pastor. Y aquí, hermano, los pastores somos seres humanos. Y tomaríamos decisiones. Es decir, hermano, siguen ustedes como iglesia y aquí termino yo con ustedes. Porque no hay sumisión, no hay ese sujetamiento. Entonces ya empezó a fracturar el ministerio pastoral. ¿Y qué es lo que va a pasar, hermano, cuando frustra la gracia de Dios? Entonces la doctrina sí es de la iglesia, cada uno va a poner su propia doctrina. Un líder dice otra cosa, otro líder otra cosa, entonces es un desorden total. Y de nuevamente, hermano, llega uno de la influencia de decir, no, hermano, ¿sabe qué? Para que esta iglesia crece vamos a hacer otras cositas más, ayudar a Dios. Para que nuestros jóvenes no se pierdan, hermano, vamos a poner aquí música reggaetón para que ellos se sienten con ambiente y todo eso. Ve, ya entró influencia del mundo, porque no hay sumisión. Llega otro, puede poner, hermanos, las hermanas para que se bajan de peso, vamos a poner zumba para que ahí testifican. No sé si usted ha escuchado, hermano.
testificar vamos a poner suma para allí llamativo, algo que llama la atención, algo que entretiene. Hermano, nada tiene que ver eso con eso, pero ¿sabe de dónde proviene? Es la falta de sumisión desde de arriba. Cuando hay una sumisión, que la iglesia está sometida a la palabra de Dios, cuando el pastor está predicando, enseñando, instruyendo y guiando a la iglesia, la palabra de Dios, entonces, hermano, estamos sujetos a eso. Entonces eso no va a pasar porque estamos mirando a la cruz de Cristo, estamos mirando a la verdad de Dios y no hay que ayudar a Dios. ¿Sabes, hermano, quién es el que va a convencer al mundo de pecado? Está en el libro de Juan 17, todo el capítulo 17. El Espíritu Santo os convencerá de pecado. El Espíritu Santo os guiará a la verdad. Entonces nosotros no necesitamos ayudar a Dios. Dios ya tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haciendo el trabajo. El trabajo de nosotros es enseñar lo que ya está escrito, que es la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que sucede cuando no hay sumisión. Dios no soporta, no aguanta la soberbia, hermano. Dios rechaza, Dios no soporta. Dios, eso, hermano, Dios lo ve de lejos, dice la palabra de Dios. Y yo no lo digo yo, hermano, mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 138:6. Porque Jehová es excelso. Porque Jehová es excelso y atiende a quién, hermano? Al humilde. Mas al altivo, ¿qué vamos a ver Dios, hermano, el altivo? De lejos. Porque lo rechaza, hermano. El altivez no va con Dios. Lo que es la soberbia no va con Dios. Cuando no nos sujetamos no va con Dios, hermano. Pero cuando nosotros nos humillamos ante la mano poderosa de Dios, entonces, ¿qué es lo que nos sucede, hermano? Es que Dios nos mira de lejos. No sé, a lo mejor ha escuchado usted esa expresión que dice muchos de nuestros hermanos cristianos: yo no sé por qué Dios se alejó de mí. Yo le digo, nunca Dios se aleja de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios por no ser humilde ante Él. Por eso Pedro dice aquí, mis amados hermanos, de que nosotros tenemos que ser sumisos. Y la sumisión, hermano, mira lo que les voy a decir. Yo soy el pastor, ¿verdad? Y si hay un hermano que me dice a mí hermano, fíjese que esto, de acuerdo a la palabra de Dios que tiene base bíblica, me dice, hermano, pero yo soy el pastor, usted no es el pastor. ¿Ve que no es fácil humillar? Hermano, yo he caminado más que usted, hay muchos que dicen eso, pero a veces no demuestran lo que tanto ha caminado que en el Señor, de lo que vive. Entonces a veces no seremos corregidos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no nos sometemos. Y eso es lo que dice Pedro: someteos unos a otros. Por eso la vida cristiana, hermano, no es los años que llevas viviendo. La vida cristiana es la vida que tú estás viviendo. Amén. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida de vivir con el Señor. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Pero si nosotros hacemos la pregunta, pero ahora, si yo quiero ser humilde, pero ¿cómo ser humilde? Y la misma palabra nos dice revestido de humildad. Estoy en el capítulo 5. Primero nos dice, sujeto a los ancianos, sumisos unos con otros. Y vimos que la palabra de Dios nos dice que entre más nosotros nos humillamos entre unos a otros, Dios nos ve de cerca. Pero entre más me siento yo superior que ustedes, Dios me ve de lejos, aunque yo estoy enseñando, predicando la palabra. Pero si yo, hermano, yo quiero ser el superior que ustedes. Y Jesús lo dijo literalmente: ¿quieres ser el grande? Vas a ser nuestro siervo. El que quiere ser grande va a ser el servidor. Y mucha gente no quiere ser siervo. Mucha gente no quiere ser sirviente. Mucha gente, hermano, piensa de que lo que es servicio es hasta en la sociedad. Cuando tú vas a ser un sirviente de una casa, es como es caerte tan bajo. Es como, wow, eso para mí, eso no. Ese trabajo de limpiar
limpiar casa ajena. No, eso es caerme abajo. ¿Sabes qué? Ve rápidamente, se ve el altivo de la persona. Y Dios, Jesús, digo, de que quieres ser el grande, vas a ser nuestro cielo. Y Él lo vivió cuando limpió los pies de sus discípulos. Allí donde fue esa enseñanza, cuando limpió los pies de sus discípulos. Y imagínense, hermano, limpiar el pie de sus discípulos. Y en aquel entonces no tenían como nosotros zapatos del polvo, tenían sandalias, el polvo, y el Señor, el Dios, hermano, el que hizo el universo, se humilló para limpiar los pies de sus discípulos. Esa es humillación, hermano. Y el mundo, hermano, la palabra humildad para el mundo no es algo bueno. Tanto el mundo antiguo y el mundo hoy en día, hermano, no queremos ser humildes, no queremos humillarnos. Pero la palabra de Dios, hermano, nos dice de que nosotros debemos de ser revestidos. Y mira, hermano, ¿quién es el que nos va a revestir? Y para enfocar, hermano, la palabra revestir, allí, hermano, en el lenguaje original de la palabra de Dios, es cuando uno llega al restaurante. Eso es lo que significa esta palabra revestir. Cuando uno llega al restaurante, todos los que trabajan en el restaurante ponen una gabacha. Esa es la palabra revestir. Entonces ponen esa gabacha para no ensuciarse de sus actividades que hacen. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Hermano, cuando nosotros nos revestimos de humildad, no seremos contagiados por la influencia del mundo que dice de que son la altivez del mundo. ¿Me explico? A eso se refiere. Pero mira cómo dice el libro de Isaías 57:15 a esto, hermano. Porque así dice el Altísimo. Mira quién lo dice, hermano. El Altísimo, el Sublime. Qué palabras tan altos, hermano. El Sublime, el que habita en la eternidad, que es Dios, cuyo nombre es, que hermano, santo. Y sigue, hermano, yo habite en las alturas y la santidad, y con el quebranto y humilde de espíritu. ¿Qué hace el Señor? Para hacer, está la letra amarilla, hermano, para hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Y qué dice, hermano? Para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermano, el que me va a revestir de humildad se llama Altísimo, se llama Sublime, el que vive en la eternidad, el cuyo nombre es Santo, que es el Santo de Israel, es el que más me va a revestir de esa humildad. ¿Sabes, hermano? Que nosotros nacimos soberbios, altivos, sin humildad. Y eso se refleja hasta los niños. Si un niño tiene un montón de juguetes y llega un niño, no lo deja tocar su juguete. Estos son mis juguetes, no lo va a dejar prestar esos juguetes. Aunque son hermanos, no lo va a hacer. Demostró su actitud. ¿Quién lo enseñó? Es que nacimos en ese pecado. Nacimos pecadores. Y la única persona que quita eso dentro de mi corazón, hermanos, aquí les digo yo con toda honestidad, cuando no era yo cristiano, cuando no he aceptado a Cristo, cuando no he dejado que el Señor vive dentro de mi corazón, ¿usted cree que me interesaría por ustedes? Para nada. Y cree que todos los que estamos aquí, hermano, antes de venir a Cristo, ¿usted cree que me interesaría de que el otro va al infierno? ¿Usted cree que me interesaría de que si usted lee la Biblia, si usted no ora? No me interesa, hermano. Voy a vivir yo mi vida y viva la de usted. ¿Por qué, hermano? Por la altivez del corazón del ser humano. Y así es, hermano. Pero cuando Dios hace vivir, mira como dice, hermano, para vivir el espíritu de los humildes, para que inyecte la humildad de Él a mi espíritu, entonces sí, hermano, voy a dar mi tiempo, voy a dar lo que está a mi alcance. Te voy a decir, ¿sabes qué? Hay una eternidad. Yo quiero que vayas a la eternidad donde voy a vivir yo a la eternidad. Me interesa por tu alma, me interesa por tus bienes, me interesa por tu bien aquí terrenal, porque si tú vienes al Señor de la humildad, tú vas a ser humilde, entonces la humildad sea exaltado por Dios. Pero tengo que revestirme.
de esa humildad. Tengo que revestirme. Pero si no lo entendemos, Isaías, Pedro lo dice en el verso 6. Mira cómo Pedro lo dice en el verso 6. Humillaos. ¿En dónde? ¿En dónde voy a humillarme? Pues bajo. Acuérdate que Isaías nos dijo de que está en el Altísimo, está en lo alto, en lo sublime, que vive en las alturas. Hermanos, nosotros cuando vemos el cielo, nuestra imaginación nomás lo podemos ver, wow, qué tan lejos está eso. Pero eso no podemos medirlo, qué tanta la distancia del cielo y la tierra. Y Dios nos dice que Él vive en las alturas, más allá. Y la palabra de Dios nos habla de que Pablo fue al tercer cielo. Entonces hay otros 2 cielos más, donde está el Altísimo. Y eso es lo que dice, humillaos bajo esa mano. ¿Qué dice, hermano? Poderosa de Dios, hermano. Esa mano poderosa de Dios. Entonces allí sí yo me puedo humillarme. Y cuando yo me humillo bajo esa mano poderosa, entonces Él me va a cubrir con la humildad. Cuando Pedro dice en el pasaje anterior que nosotros debemos de ser revestidos. Y es interesante, mis amados hermanos, lo que nos habla este pasaje de que nosotros debemos ser revestidos. Quiere decir que ya somos vestidos, nosotros vamos a ser revestidos de esa humildad. Cuando una iglesia es humilde, cuando una iglesia está sujeto, el pastor está sujeto de sus trabajos, de su prioridad con Dios, y la iglesia se sujeta. ¿Por qué, hermano? Porque lo que enseña vive, lo que habla vive, entonces todos nos sujetamos. Hermano, la iglesia va a ser bendecido, todos nos va a ver Dios de cerca. Pero una iglesia soberbia, una iglesia dividida, una iglesia que están las ramas de sociedad, de que nosotros los ricos aquí y los que es más o menos que tienen acá y los más pobres más atrás. ¿Sabe que no sabe cómo nos va a ver Dios? De lejos. Y todo el tiempo va a ser pleito. Entonces los más ricos son los que van a manejar. Hermano, yo les digo, la iglesia no es política. Es un cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué es lo que ha sucedido, hermano, cuando no está esa sujeción? Primeramente el pastor con Dios. Segundo, la iglesia, porque no están sujetos. Entonces los que dan más dinero son los que van a manejar la iglesia. Y bíblicamente Dios no es lo que Dios quiere. Amén. Tal vez nos incomode la palabra, es la palabra, hermano. Me incomodó a mí también cuando estaba haciendo esto. Me sacudió primeramente a mí, ojalá que les sacuda a ustedes también. Bajo la mano poderosa de Dios. ¿Y por qué, hermano? Para que Él, mira, hermano, para que Él, mira como Pedro decía, ok, esto es lo que va a suceder si tú te humillas bajo esa mano. Lo que va a suceder es que para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Hermano, cuando Jesús, es una evidencia tan clara, hermano, cuando Jesús se humilló, cuando le dije a Juan, tú me tenés que bautizar, y Juan se negaba a decir, ¿cómo te voy a bautizar a ti? Yo debo de ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo, no, tú tienes que cumplir la palabra que mi Padre ha dicho. Y cuando Jesús fue bautizado, ¿qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado en que yo me complazco. Hermano, cuando nosotros nos sometemos, nos humillamos bajo esa mano poderosa y la exaltación de Dios nos va a decir, esta es mi iglesia que mi Hijo compró con su propia sangre en la cruz del Calvario. Estos son los que yo amo, y los que yo amo los exalto. Y el libro de Filipenses nos habla de que cuando Jesús se humilló, Dios lo exaltó y lo puso un nombre sobre todo nombre, donde toda rodilla se dobla, donde toda lengua confiesa que Él es el Señor. No es que nosotros llegamos a hacer eso, pero por lo menos Dios nos va a exaltar, nos va a decir, aquí está la corona de vida que te prometí.
Aquí está la herencia que yo te prometí. Aquí está tu vida eterna que yo te prometí. Y gracias porque tú me lo cumpliste, porque te humillaste bajo mi mano poderosa que yo te extendí cuando estabas en la servidumbre. Esa es lo que el Señor nos habla, mis amados hermanos. Una de las evidencias de falta de sumisión, hermano, y humildad es la impaciencia con Dios en su obra de hacer humilde a los creyentes. Esa es una de las faltas, hermano. Podemos sacar un montón, pero una de las faltas que nosotros, hermano, nos desesperamos rápidamente cuando vemos a alguien que Dios todavía está trabajando, está luchando y todo eso, y nosotros queremos que ya sea humilde. Hermano, Dios no es magia. Dios nos va a pasar. Mira lo que les voy a decir, hermano. Pasar por dificultades, por fuego, por toda una travesía, hermano, para entendernos, hacernos humildes. Para comprendernos que nuestra esperanza, que nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Pero cuando nosotros no pasamos, por eso la vida cristiana es como el oro, tiene que pasar por fuego. Y cuando hablamos de fe, nuestra fe tiene que ser purificada. Y la purificación tiene que pasar por fuego. Y mi humildad tiene que pasar por fuego. Mi sumisión tengo que pasar por fuego. Y eso es un trabajo del Señor a través de su palabra. Es la palabra de Dios, hermano. Porque mira lo que dice Dios a través de Santiago. ¿A quién tengo yo que humillar? Humillaos delante de quién, hermano. El Señor. ¿Y qué es lo que hace el Señor para mí? Y Él os exalta. Humillaos delante del Señor. ¿Sabes qué, hermano? Cuando usted doble su rodilla y ora al Señor, usted se está humillando delante del Señor. Pero cuando no nos doblamos nuestras rodillas, ¿sabe qué es lo que sucede? Nos sentimos como superior a nuestro Señor. Por eso el Señor dice de que en aquellos días me van a decir Señor, Señor. Y Jesús dice, no te conocí. Jesús en otra de sus enseñanzas dice, ¿por qué me llamáis Señor si no haces lo que yo te digo? Y aquí, hermanos, si nosotros vamos a decir Señor, mi Salvador, mi Señor, al Señor Jesús, nosotros tenemos que primero humillarnos delante de Él, y para humillarnos delante de Él, hermano, y ahí vivimos lo que Él nos manda. Juan 14:15 nos dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y para guardar el mandamiento del Señor tengo que ser humilde, porque Él es humilde. ¿Sabes cómo Dios nos trata cuando nos sentimos tan altivos? En la boca del Señor salió estas palabras, hermano. Mira cómo dice Lucas 14:11. Porque cualquiera que ahí está la palabra, se enaltece, ¿qué hace, hermano? Será humillado. Y el que se humilla será, ¿qué, hermano? Enaltecido. Cuando alguien te dice un hermano de esta manera, si alguien te dice yo soy humilde, ahí demostró su altivez. Porque el humilde nunca va a pronunciar que es humilde, sino las otras personas van a decir que esta persona es humilde. Pero si yo le digo, no, hermano, soy un pastor tan humilde, hermano, dile, salió la altivez del pastor, qué tan altivo es. Porque el humilde ni pasa por su cabeza que es humilde. Cuando dice eso, hermano, rápidamente será humillado porque me dijeron que ahí salió mi altivez. Y el que se humilla, hermano, ¿sabe quién es el que lo alteza? Es el Señor. Es la gente. Es la gente que van a hablar que este sí es humilde. No tú lo vas a decir que tú eres humilde, sino la
realmente califican nuestro diario vivir. Ahora damos cuenta, mis amados hermanos, lo que nos dice de someternos y nos llega la humildad, y la humildad nos será enaltecido por el Señor. Ahora entramos, hermanos, de la confianza en el Señor, la tercera parte de nuestro mensaje, la confianza en el Señor. Y es algo interesante, mis amados hermanos, que nosotros debemos de confiar en el Señor. Y mira lo que Él dice ahí en el verso 7, mis amados hermanos: echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Los cristianos deben echar todos sus descontentos, desánimo, desesperanza, sufrimiento en el Señor, y confiar en que Él sabe lo que hace en la vida de cada uno. Hermano, una de estas tres cosas a lo mejor usted y yo hemos pasado: el descontento, la infelicidad. Soy cristiano, pero como que no me satisface de ser cristiano. Hay algo que está pasando ahí. ¿Sabes qué, hermano? Lo que sucede dentro del corazón de cada uno de nosotros. Acuérdate que al humilde, hermano, al no humilde, hermano, nunca se satisface por algo. Al altivo siempre quiere ver en algo. En el momento, hermano, muchos de la gente que estuvieron en un alto trabajo, en un puesto, en un trabajo donde son los jefes, pero llegó algo que cortaron empleados y lo fueron cortados los primeros los jefes. Entonces van en un trabajo donde ya no son jefes, sino van a estar bajo la autoridad de alguien. Entonces déjame decir, su descontento, porque no satisface lo que ellos piensan que son. Y hay cristianos hasta así, hermano. Son cristianos, pero no satisfaces. Que yo no me siento contento en mi trabajo. A mí no me gusta que me manden. Antes, porque yo mandaba, siempre hablaban de su trabajo anterior. Es que yo mandaba, y llegar ahí que me mande, que me dicen lo que hago, como que no va conmigo. Su descontento. ¿Sabes qué? Salió el altivez que habló antes. Y Dios rechaza eso. Y se desaniman, llega ese desánimo, ya ni ganas le tengo al trabajo, y llega la depresión. Y cuando llega la depresión, ni quieren buscar de su familia, ni quieren buscar de sus hijos, de su esposa, ni quieren buscar los hermanos, no quiere venir ya a la iglesia. ¿Sabes qué, hermano? Porque no satisface su descontento, su desánimo. Y llega la desesperanza. En vez de poner su esperanza en el Señor sabe por qué fue reducido eso, pero tú sabes que me vas a abrir otra puerta donde puedo sentirme mejor. Tú sabes lo que tú tienes para mí. Ese es tener esperanza en el Señor, hermano. Y eso es lo que anima a nosotros, hermano. Habló primeramente de que nosotros estamos sometidos, pero el sometimiento nos lleva a la humildad, y la humildad es confiar en el Señor. Cualquier circunstancia de la vida, hermano, que viene un sufrimiento. Un sufrimiento letal cuando sucede en la vida del ser humano es que cuando perdió el trabajo, se accidentó, o ya no entra el dinero que entraba antes, una desesperación, sufre tanto. En vez de confiar en el Señor, empieza a confiar en otras cosas. ¿Cuántos de los cristianos, en vez de someterse a esta esperanza en Dios, dicen: no tengo que buscar otro trabajo el fin de semana porque no entra lo que tengo que entrar? ¿Sabes, hermano? Y trabajando en el día del Señor. Y son cristianos. No son cristianos, son cristinos, hermano. Y eso no debe de ser, tener la confianza. Y eso es lo que dice: echad toda vuestra ansiedad toda vuestra ansiedad sobre Él, hermano. Y esa es la ansiedad, hermano. No sé si algunos de ustedes han llegado a tener ansiedad. La ansiedad, por ejemplo, los que son adictos a la Coca-Cola, tienen esa ansiedad de que, wow, ve toda la Coca-Cola por todos
angustiados, hermano. La ansiedad de tener dinero, que era, si tienen nada más $100 en su billetera, es porque no tienen nada. Quieren ver paquetes de billete ahí. Sienten esa ansiedad de tener. Hermano, cuando yo tomaba antes, hermano, si no tomaba, siento una ansiedad de tomar. Ve, todo eso, hermano, todo podemos enumerar un montón de ansiedad que el ser humano tiene y el Señor le dice, echar todo, no uno. Todo vuestra ansiedad sobre quién, hermano, sobre el Señor, sobre Él, porque es la única. Al rato lo vamos a ver por qué Él nos está diciendo que podemos echar todo encima de Él. Y lo necesitamos, ¿verdad? Pero como el ser humano se acostumbró de todo esto, entonces se desespera. Y confiar en Él, hermanos, porque Él sabe lo que hace. Y eso es el proceso de humildad, hermano. ¿Se acuerdan que le digo que la fe es purificada? La humildad tiene que ser pura. Pero para ser pura tiene que ser purificada, limpiada de mi altivez. Y para que ser limpiada de mi altivez tiene que pasar bajo esa mano poderosa de humildad de Dios. Tengo que humillarme. Tengo que saber. Por eso Pablo dice, hermano, yo me alegro cuando tengo. Y yo me alegro cuando no tengo. Contento con suficiente con lo que tengo. Cuando más de alguna vez dice, acuérdense que yo no recibí nada de ustedes y yo trabajé en lo que yo sé trabajar. De hacer redes. Así dice literalmente Pablo a la iglesia. Porque no está su esperanza en satisfacer su ansiedad. No, la ansiedad de Él es llevar el Evangelio. El propósito de Él es conocer de Dios. El propósito de Él es llevar y hablar de las cosas buenas que Dios hace en la vida. Y debe de ser también la ansiedad de nosotros, de decir, sabes que hay un Dios que te cambie, hay un Dios que transforma, hay un Dios que cambie tu corazón, que tu mente, que cambió la mía. Antes pensaba como usted, pero ahora ya no pienso como usted. Eso debe de ser, por eso echar toda vuestra ansiedad sobre Él. Y sigue el pasaje, mis amados hermanos. Porque, mira hermano, ¿por qué tengo yo que echarme toda mi ansiedad sobre Él? Porque Él tiene cuidado de quién, hermano. Amén. Porque Él tiene cuidado, Él me va a cuidar, Él nunca me va a dejar mendigar, Él nunca me va a dejar que caiga hasta lo más bajo. No, es parte del proceso de la vida, es parte de mi santificación, es parte de lo que puedo hacer humilde. Yo no puedo hacer lo que hago ahora sin estar bajo la mano poderosa de Dios. Yo no puedo interesarme por algo, por alguien, mientras que yo no estoy bajo de esa humildad de Dios. De verdad, hermano, no puedo. Mi incapacidad llega a su límite. Soy incapaz de hacer algo. Pero ¿sabe por qué puedo hacer algo? Solo porque estoy bajo esa mano de humildad del Altísimo, que Él hace humilde al corazón. Eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Y en el verso 8 llega la animación, hermano, para nosotros. Sed sobrio y velad. Viene la advertencia, viene la complicación, viene algo que nos dice que tú tienes un enemigo fuera de tu carne. Nuestro primer enemigo es nuestra carne, hermano, es nuestro ego. Es el primer enemigo. Si usted da cuenta, hermano, hay muchos predicadores que ponen a Satanás como el peor monstruo, hermano. Satanás no es nada. El que tiene poder, autoridad y el que tiene todo es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dice, tengo autoridad en el cielo y en la tierra. Mi peor enemigo soy yo. Mi altivez no viene de Satanás, está dentro de mi corazón. De no ser humilde, de no ser sugestivo a alguien, está dentro de mi corazón. En segunda parte está Satanás de hacer las trampas de él. Por eso mira cómo Pedro puso, hermano, primero nos habló directamente a nosotros. Sed humilde. Porque ese es nuestro enemigo principal. Pablo dice en sus cartas de que el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿ve?
contra él. No, el deseo de mi carne, lo que esta carne, este cajón desea, es contra el espíritu, y es por eso es mi enemigo principal. Esta carne no le gusta que dobles su rodilla ante Dios. Esta carne no le gusta que lea la palabra de Dios. Esta carne le gusta más estar en el teléfono, en mis redes, en lo que yo hago, en lo que no debo de hacer, en lo que, cuántos comentarios entró aquí, cuántos likes aquí, eso es lo que le gusta a mi carne. No es que me da sueño de leer la palabra de Dios, eso es lo que le gusta a mi carne, dormir. Pero mi espíritu necesita alimentación, pero ahí está, hermano. Por eso nuestro primer enemigo. El segundo enemigo nos da una advertencia, el Señor aquí: sed sobrio. La fuerza maligna, hermano, que arremete contra los cristianos, sed sobrio. Primero me advierte: ten cuidado, sé inteligente, velad, que estás despierto. Que cualquier ataque del enemigo, sabes que cualquier momento te va a lanzar algo que tú te tropieces. Y dice, hermano, porque vuestro adversario, ¿quién, hermano? El diablo. Y hay algo que a lo mejor usted no se ha identificado, hermano. Pero si nosotros nos identificamos, ¿por qué dice como león? ¿Verdad que el león ruge? Por eso ahí está la palabra rugiente. Hermano, entonces Satanás no viene desapercibido como que en silencio así. A ver, ¿dónde? No. El enemigo viene rugiendo. El problema del ser humano es que como no está velando, no está atento, entonces no escucha ese rugido. ¿Me explica, hermano? Por eso cae en la tentación del enemigo. Ese enemigo viene rugiendo, haciendo bulla para hacer algo, hermano, y anda alrededor y buscando, ando alrededor, nada más él buscando a quien devorar. Pero la fuerza maligna, mis amados hermanos, arrastra a los cristianos. Mira lo que hace este maligno, hermano. Mira cómo hace el diablo. Está en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos. Hay de los que moran en la tierra y del mar. Porque, ¿qué dice, hermano? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran, ¿qué, hermano? Con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermano, déjame decirte lo que te voy a decir. En un club social el diablo no va a estar ahí. ¿Sabe por qué? Porque ese club ya lo tiene. No tiene necesidad de estar ahí. ¿Sabe dónde está Satanás? En la primera fila ahorita. Él no le gusta que usted viene a la iglesia. Él no le gusta que usted busque a Dios. Él no le gusta, le molesta de adorar a aquel que él rechazó, que él quiso ser igual a Dios, hermano. La altivez de Satanás es quiso ser igual a Dios. Me subiré en las alturas, subiré más allá de él. Es la estrategia de Satanás. Entonces, cuando uno empieza a buscar a Dios, entonces se aira, se enoja, saca su ira, busca cualquier cosa para que usted y yo no podemos adorar, glorificar, santificar el nombre de nuestro Señor. Y nos cae en las trampas de él, hermano. Ese diablo, ¿sabes cuál es el término de la palabra diablo? El significado que significa en la Biblia o en el original es este, hermano: calumniador. El término o el que significa la palabra diablo es calumniador. Ven que no tiene poder. Hermano, ¿cuántas veces no han calumniado a ustedes? Y la palabra calumniador es decir falso testimonio de alguien o de algo. Lo que significa es que un enemigo malicioso que ultraje y maldice a los creyentes, ese es el trabajo de él, hermano. Este enemigo es malicioso, mete cizaña, ultraje
Y después se carcajea, se ríe de ti porque ya empieza. Y lo que mete Satanás en la mente, porque es calumniador, entonces causa un gran problema. Y lo voy a ilustrar esto aquí, hermano. Pasó el pastor y vio uno de los hermanos que está hablando con una persona, pero al aire libre y todo eso. Está hablando del Señor. Mira cómo este pastor fue usado por el calumniador. Cuando Pedro fue usado por Satanás, ¿se acuerdan cuando Jesús le diga, apártate de mí, Satanás? No es que está diciendo a Pedro, sino Jesús está viendo a Satanás que lo está usando Pedro. Y yo me dejo usar por este calumniador, y dice, yo lo vi al hermano como que algo está pasando ahí. Pero como soy el pastor y le llamo, mire hermana, ¿dónde está el hermano? No, pues se fue a la tienda. Y lo vi el hermano, mira hermano, que ahí con una señora y tas. Y llega el hermano sin saber lo que había sucedido, lo que había hablado el pastor, y llega y la hermana está furiosa. Y empieza a reclamarle, y ese ya metió que es cizaña, y esa cizaña para sacarlo es complicado, entonces el matrimonio se empieza a caerse. Sin saberlo, hermano, sin saberlo lo que ellos están hablando, me usó Satanás para calumniar a alguien. Así es la estrategia del enemigo. Puede usar a usted, a mí, a cualquiera si nos dejamos. Por eso Pedro dice, sed sobrio y velad. ¿Me explica, hermano? Entonces, ¿qué tan fácil de que nosotros nos caemos en las redes de este enemigo? Y uno de los calumnias que él hace es este, hermano. Me gustó esta definición que dice un autor, hermano, de esta manera: el diablo siempre está activo y buscando oportunidad para acosar al creyente con tentación, persecución y desánimo. Esta es la estrategia de él, hermano. Está activo, buscando las oportunidades de caerte en tentación, persecución. El desánimo es el enemigo más grande del ser humano. Cuando te desanimas buscando a Dios, llega el pastor, llega los líderes, llega un hermano, te va a hablar de derecho y al revés. Tú no vas a hacer caso, nadie te va a sacar en el lugar que estás por tu desánimo. Y esa es la estrategia. Y otro de las calumnias que este enemigo hace es este, hermano. Satanás siembra, mira cómo siembra, discordia. Acusa a Dios ante los hombres y a los hombres ante Dios. Mira cómo él trabaja. Y ahora te voy a explicar por qué lo puse este ahí. ¿Sabes cómo Satanás acusa ante los hombres? Cuando los hombres se pasan más de inteligencia, lo digo yo, o es que son más tontos. Cuando ven un pasaje y empiezan pero como que aquí Jesús dice, o en el Padre Nuestro dice que no nos metas en tentación, quiere decir que Dios me mete en tentación. Pero después van a otro pasaje y dice, pero aquí Pablo dice de que la tentación no proviene de Dios. Entonces empieza a contradecirlo, y él sabe quién es lo que está metiendo esa discordia entre Dios y el hombre. Es Satanás. Pero como el hombre no tiene discernimiento y no se está humillando bajo esa mano poderosa de Dios, entonces cree esa mentira y mira, ¡boom! A cambio, la otra estrategia que Dios lo acusa, o Dios y los hombres ante Dios, o que Dios va a decir, mira, ¿sabes qué es lo que hace Satanás? Mira, él es tu hijo, mira lo que está haciendo. Nos acusa de día y de noche, hermano. Es nuestro acusador. Y esa es la estrategia de él. Otro de los que hace, hermano, hará todo lo que sea posible para arrastrar al cristiano y sacarle en la comunión con Cristo. Eso es lo más triste que hace, hermano. Lo más vil que hace Satanás. Satanás hace lo posible de que te arranca
de tener la comunión. Hermano, entre más estamos teniendo comunión con Cristo, y ahí se manifiesta, hermano, Juan 15, que dice que yo soy la vid, mi padre es el labrador, ustedes son los pámpanos, es estar pegado a la vid. Pero en el momento, hermano, que Satanás hace lo posible de arrastrarme o sacarme de esa vid, me separo y me voy a secar espiritualmente y ya no tengo comunión con el cuerpo que es la cabeza, que es Cristo. Entonces me empiezo a caerme y se me olvida, hasta se me va a olvidar dónde está el camino de la iglesia. Trabaja del enemigo. Y mira, hasta llega a este punto, hermano. Así como del servicio hasta Dios. Si me dejara, si yo no voy a ser sobrio, si yo no voy a velar, si no voy a ver, hermano, las estrategias del adversario, que es el diablo, que buscando a quien devorar, hasta a mí se me va a olvidar que un día prediqué. Hasta a mí se me va a olvidar que un día se sentó en una iglesia. Un día se va a olvidar que un día usted leyó una lectura bíblica. Usted se va a olvidar que un día pudo decir al Señor: Señor, estoy agradecido de que tú me salvaste. Te olvidas de eso. ¿Sabe por qué? Es la estrategia del enemigo. Ahora entendemos, hermano, que tenemos que tener confianza en Dios. Necesitamos la confianza en Dios. Además acusa, hermano. Además, lo que él hace, hermano, este adversario, el segundo enemigo, hermano, de nosotros, los hijos de Dios, además acusa todo el tiempo a los creyentes ante el trono de Dios. Es un intento por convencer a Dios de para que lo abandonen. Y mira, hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:10. ¿Sabe cómo nos acusa, hermano? Entonces hubo una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido, ¿qué, hermano?, lanzado fuera el acusador. ¿De quién es acusador? Acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de quién, hermano, de Dios, de día y de noche. Su trabajo. Cada vez, escuchen, cada vez que nosotros le fallamos a Dios, y le fallamos a Dios miles de veces todos los días, uno lo hacemos intencionalmente, otro lo hacemos no intencionalmente. Y Satanás aprovecha: mira tu hijo, mira el que lee la Biblia. ¿No te ha pasado, hermano? ¿No te ha pasado que te han acusado hasta la misma gente? Y esta gente, porque no tienen al Señor, entonces te acusan nada más por decirte una palabra. Tal vez incorrectamente lo dijiste, pero no lo dijiste con una intención. ¿A poco? Así habla un cristiano. Ven, te acusaban rápidamente. No es cierto. Piensan de que tú eres ya perfecto. Así es el enemigo. Él quiere ver una perfección. Y la Biblia dice, hermano, que nosotros vamos a ser perfectos y vamos a ser transformados en la imagen del Señor Jesucristo cuando estamos en la presencia del Padre allá en los cielos. Pero mientras que vamos a estar en vida, hermano, le fallamos a Dios. Por eso somos enfermos. Por eso venimos a la iglesia a buscar de lo que Dios, de la medicina, que es la palabra de Dios. Medicina para mi alma, dice el salmista. Medicina para mis huesos. Mis huesos se están haciendo quebrando. Se están secando mi piel a mis huesos. Necesito tu palabra para ser revestido de la gracia tuya, dice la palabra de Dios, hermano. A eso venimos, hermano. Yo no vengo aquí por bueno. Yo vengo aquí porque tengo pecado y le pido a Dios: Señor, ayúdame para no pecar contra ti. Y la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 15, verso 3, Jesús le dice a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Hermano, el que no ha escuchado la palabra nunca va a estar limpio, porque el que nos limpia es la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es, hermano. Y ese acusador maligno que es el diablo te acusa de día y de noche. ¿Ven, hermano? Pero ¿sabes qué? Te voy a dar una noticia muy buena.
en Juan, no lo puse ahí en la pantalla. Primera de Juan, capítulo 2. El contraste de este acusador maligno. Cuando lo tiene divinamente. Y yo doy gloria a Dios por eso, hermano. Primera de Juan, capítulo 2. Aunque me va a acusar de día y de noche, pero mira lo que dice Juan. Ya lo tienen, hermano. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, ¿qué dice, mis amados hermanos? Abogado tenemos para quién, ¿con quién, hermano? Para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermano, está el acusador. Está mi acusador de día y de noche. Pero gloria a Dios, porque mandó a su Hijo pagarme mi pecado en la cruz del Calvario, que es mi abogado también de día y de noche delante de su Padre. Simplemente lo que viene ahorita es lo que Dios quiere. En el verso 9, casi llegamos a la culminación. El cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermano, para contrarrestar todos los ataques del enemigo, para contrarrestar, mis amados hermanos, acuérdense que la humildad, tengo que estar bajo la mano poderosa de Dios. Ahí puedo arrestar todo. Yo no puedo hacer algo para ser humilde. Y aquí, hermano, no puedo yo hacer algo para contrarrestar los ataques de Satanás. No puedes, hermano, no puedo. Nadie va a poder, hermano. Simplemente no hay métodos. Nada, hermano. El método para resistir al diablo no consiste en fórmulas especiales o palabras dirigidas a él y a sus demonios. Nada, hermano. ¿Sabes qué, hermano? Una de las cosas que he visto, hermano, hoy en día, todo mundo, todo cristiano, hermano, yo no sé si no ha leído la palabra de Dios, entonces busca estrategia para que piensen de que para resistir al diablo. ¿Y sabe qué es lo que dice aquí, hermano? Están, ¿qué, hermano? Firmes. ¿En dónde? En la fe. No hay estrategia, hermano, sino en permanecer firme en la fe cristiana. ¿Sabe cómo voy a contrarrestar eso, hermano, para que yo no caigo en ese malicioso enemigo? Es muy simple, mis amados hermanos. Es resistir y estar firmes en la fe. Tener mi fe en el Señor. Cuando viene el ataque del enemigo, en vez de buscar soluciones por otro lado, me voy al que me defienda allá en el cielo, que es Cristo. Le dice: Señor, tú sabes lo que me está pasando. Señor, tú sabes lo que estoy sintiendo. Tú sabes, Señor, mis dificultades, mis tentaciones. Tú lo sabes todo, Señor, porque tú eres el poderoso. Ahora lo que necesito es que tú me ayudes a pasar esta prueba. Ahora lo que yo necesito, Señor, es que tú me cubres cuando paso por estos fuegos. Señor, solo tú puedes ayudarme en el momento más crítico que estoy sucediendo. ¿Sabes qué es lo que pasa ahí, hermano? Es estar firme en tu fe. Imaginémonos un momento. Que el pastor, después usted escucha, el pastor tiene cáncer. ¿En dónde primero tengo que ponerme mi mirada y mi fe? ¿Me derrumbo? ¿Me voy a depresión? ¿Tengo que tener confianza en los médicos? Sí.
Pero tengo que primero poner mi confianza en Cristo. Cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No voy a pelearme con Dios. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué a mí si yo soy el que te sirve? Señor, ¿por qué no al maligno que hace tanta maldad en el mundo? ¿Por qué, Señor, no al que vende droga? ¿Por qué, Señor, no al que abusa de niños? ¿Por qué no lo das a él, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? Y el Señor, si yo reclamo a ese Señor, el Señor de los cielos me va a decir con mucho amor, mi hijo, porque yo te amo, porque yo no quiero que ya sufra en este mundo. A cambio, ¿sabes por qué no le doy a él? Porque mi misericordia lo he extendido para que un día se arrepienta. Para que no vaya al infierno, como que un día también estuviste tú ahí y extendí mi misericordia. Porque si yo fuera lo que tú me estás pidiendo, entonces también te hubiera yo consumido antes de que yo te salvara. Esa es estar firme en la fe, hermano. Te puse el ejemplo de mí mismo. ¿Cómo me reaccionaría, hermano? Ese es tener fe en el Señor. Claro, voy a orar, Señor, haz lo que tú quieras. Pues si aquí termina la carrera mía, gloria a ti porque me voy contigo. ¿Cuál es el problema? Yo nunca lo veo un problema por cualquier lado. Me deja vivir, lo serviré. Me deja morir, me voy a ir con él. Ambas tienen solución y la misma solución en el mismo lugar, en el mismo encargo. Y eso es lo que está animando a nosotros, hermano, para resistir. Entonces, eso es cuando viene un ataque del enemigo, hermano, lo único que nos dice es estar firme en la fe. Firme, bien, hermano, resistir. ¿Sabes, hermano, cómo podemos usar esa palabra firme? Podemos ilustrar en un ejército. Cuando llega el general, cuando todos los soldados y le hacen un firme para que pase el comandante o el más alto rango de ellos, nunca vas a ver un firme así. ¿Verdad? Y Dios, hermano, si Dios nos dice eso en su palabra, nunca puede ver un cristiano así, hermano. No, por eso estar firme en la fe, tu fe en el Señor. Hermano, si usted da cuenta, los militares siempre ven a su mirada y nunca ves una firme de un soldado y rápidamente si lo ves su superior le va a decir, levántate. La firma no es así, la firma es así. Entonces damos cuenta de lo que el Señor nos está llamando. Así quiere el Señor que estemos bien firmes en nuestra fe. Estoy firme porque mi fe, mi mirada está en la cruz de Cristo, donde Él pagó todas mis dolencias, donde por sus llagas soy curado, Isaías 53. Esa es lo que el Señor anhela con nosotros, hermano, en la iglesia. Por último, a medida en que el creyente conoce la sana doctrina y obedece la verdad de Dios, aumenta su capacidad para resistir al enemigo de su alma. Y yo digo amén a esto, hermano. En el momento, hermano, que yo conozco la verdad, en el momento que cuando yo vivo, obedece esa verdad, en el momento, hermano, que cuando yo camino con Dios, ese momento, hermano, cualquier ataque, cualquier misil del enemigo que manda, yo lo resisto porque estoy bien preparado, porque obedeciendo al Dios de todo poder y de toda misericordia. Ahora sí entendimos, hermano. Una iglesia sometida bajo la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Y eso llega a la humildad, y la humildad termina con la confianza en Dios. Y someter bajo ese Dios poderoso, todo lo que viene, hermano, nos vamos a ir caminando. Nunca nos va a derrumbar. Nunca nos vamos a desanimar. A lo contrario, cuando llega esos momentos difíciles, le damos gloria a Dios. Y ahí puede ser manifestada en nuestra vida lo que Pablo dice, dad gracia en todo.
Porque cuando nosotros decimos nomás, cuando me dieron un aumento en el trabajo, sí, hermano, doy gracias porque, pero cuando me estoy pasando un momento difícil, no, ahí no hay gracia. Ahí hay enojo, llego en la iglesia como que si fueran mis hermanos tienen la culpa de lo que pasa. No, en vez de eso, hermano, yo nunca hasta hoy fecha, hermano, nunca he escuchado, hermano, doy gracias porque estoy pasando por momentos difíciles. ¿Ves? Sale de nuevamente nuestra soberbia, pero lo que Dios quiere, hermano, es que aún así, en los momentos más críticos de la vida, tenemos que decir, Señor, hermano, gracias a Dios porque estoy en dificultad. Yo sé que mi Redentor vive y Él me va a sacar de este hoyo que estoy. Amén. Vamos a ponernos de pie. Amén. Y ojalá que salgamos aquí bendecidos por la palabra de nuestro Dios. Padre, te damos honra y gloria. Porque tú eres el Dios bueno de misericordia y amor. Y tú quieres una iglesia sumisa a tu mano poderosa, Señor. Y tú transformas nuestra vida en humildad, no en soberbia y no en altivez, Señor. Así es, Padre. Pero igual, mi Dios, te pido perdón si en momentos, Señor, sentimos esa soberbia y no pedimos la ayuda suya y nosotros salió la soberbia en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a humillarnos. Ayúdanos, Señor, a que tu humildad, Señor, que tú nos reviste de esa humildad en nuestro corazón, para que lo que influye en el exterior, Señor, sea humildad dentro de nuestro corazón. Padre, te doy gracias por cada familia. Bendice nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos llena nuestros corazones y nos salgamos aquí, Señor, bendecidos. Gracias por la lluvia. Gracias, Señor, por la vida. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.